Del Evangelio según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: «Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido». Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: «Si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido». Les aseguro que, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Hola amigos y amigas, estamos en el Evangelio de la Misericordia. Lucas es el Evangelio de la Misericordia y por lo tanto en este capítulo 15 se nos presentan algunas parábolas de la misericordia. Se cuestiona a este Jesús que anda banqueteando con personas especiales, con aquellos que son considerados los pecadores. Sabemos que el Jesús de Lucas es presentado siempre yendo o viniendo de un banquete, ligado siempre a un banquete. Jesús aparece entonces sentado a la mesa con publicanos, con pecadores. Mientras que el Jesús que presenta el Evangelio de Juan está siempre sentado solo con sus amigos, nunca con pecadores públicos, Lucas lo presenta siempre, podríamos decir, casi rodeado de los pecadores. Esta es la comensalidad de Jesús. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, pone en boca de Jesús esta expresión: no son los sanos que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y justamente frente a este cuestionamiento que le hacen a Jesús de por qué está sentado a la mesa con los pecadores, vienen estas parábolas. Sentarse a la mesa con alguien significa entrar en comunión de vida con alguien. ¿Cómo puede ser que Jesús entre en comunión de vida con los pecadores? ¿Qué novedad hay aquí? Ciertamente hay una novedad. Es que ya el Salmo primero alaba al justo que no sigue el camino de los malvados, que no anda mezclándose con los pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, lo dice el Salmo primero. El malvado no es huésped de Dios, luego va a decir el Salmo 5. Por lo tanto, para el Antiguo Testamento no es posible compartir la vida con un pecador. Acá hay una novedad absoluta de parte de Jesús que viene a presentar, a revelar un nuevo rostro de Dios. Las tres parábolas de la misericordia se dirigen a ¿quiénes? Ya lo dice el Evangelio, a los escribas y a los fariseos. La introducción del capítulo 15, versículos del 1 al 3, justamente nos está indicando hacia quién se dirige esta parábola. Estas tres parábolas forman un todo, podríamos decir, una única respuesta contundente que Jesús da. Tienen algunas evidentes semejanzas y algunas diferencias. Ciertamente podríamos decir que las dos primeras, estas que hoy nos propone la liturgia, estas dos son como gemelas. Y luego la tercera parábola, aquella parábola del Padre Misericordioso, tiene algunas diferencias marcadas. Estas dos primeras, la parábola de el pastor que va a buscar la oveja que se había perdido y la mujer que encuentra finalmente la dracma que se había perdido, estas son gemelas. Veamos que se trata de un pastor, hay una figura femenina.
Luego se trata de una mujer que pierde la dracma, una figura primero masculina, entonces luego una figura femenina. Se trata de las dos figuras, el pastor la figura masculina, la mujer la figura femenina. De alguna manera se nos quiere revelar esta dimensión masculina y femenina de Dios, Dios que es al mismo tiempo Padre y Madre. El énfasis no está en la oveja perdida, sino en el pastor que va a buscarla. Luego la otra parábola de la dracma que se había perdido no se define por la dracma perdida, sino por la mujer que, podríamos decir, que pone la casa patas para arriba para buscar y finalmente encontrar esta dracma que se había perdido. Este acento de Jesús en la acción de Dios, podríamos decir en la iniciativa de la gracia, ciertamente no desdice la respuesta humana, pero hay un acento bien marcado en la iniciativa de Dios, la iniciativa de la gracia. Hay un verbo que nosotros vemos en estas parábolas que es el verbo encontrar. Aparece en las tres parábolas, aparece esto encontrar. Decía Jung, el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Ciertamente, este encuentro con la misericordia de Dios o con el Dios misericordioso no deja al hombre de la misma manera. Hay en él una transformación. Y este volver a encontrar hace palidecer la gravedad de la falta. Recordemos el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21 dice, todo lo de antes pasó. Por lo tanto, no hay comparación entre el hecho del reencuentro y la etapa de la vida perdida. Ciertamente, ahí donde abundó el pecado, sobreabundó mucho más la gracia de Dios. El hombre, por lo tanto, nunca se define ni se encasilla por sus antecedentes penales. Lo vemos, por ejemplo, en Pablo de Tarso, no es llamado el fariseo, sino el apóstol, esta vida nueva que él inicia. En las dos primeras parábolas, que decíamos que son gemelas, el desenlace de la oveja y la dracma que son encontradas supone entonces la iniciativa del pastor y de la mujer para encontrarla. En el caso de la otra parábola del Padre misericordioso es el Padre, pero no sale a buscarlo el Padre, el Hijo llega solo. Sale al encuentro ciertamente cuando vuelve, pero no va detrás del Hijo. Aquí es como que en esta tercera parábola podemos ver esta paciencia de Dios, este Dios que sabe esperar. Pero veamos esta primera parábola de la oveja que se había perdido. La oveja se perdió, simplemente no está más. No se trata entonces en este evangelio de la oveja que se ha perdido y luego es encontrada. No se trata de ponerla al lado a esta parábola del Salmo 23 o del Evangelio de Juan en el capítulo 10. Aquí la oveja no está más. En aquella ocasión, en el Salmo 23 o en el capítulo 10 de San Juan, es el pastor que va acompañando las ovejas. En este caso, el pastor asume un riesgo de dejar las 99 y salir detrás de la oveja extraviada. Cuando Jesús hace esta pregunta, ¿acaso un pastor que tiene 100 ovejas no deja las 99 para ir a buscar la que se había extraviado? Ciertamente no. Solo Dios puede hacer algo así. Solo Dios puede tener esta locura, entre comillas, de buscar la oveja que se había perdido y luego ponerla sobre los hombros. No dice que era un corderito liviano, pone la oveja, que para el pastor significa un sacrificio traer a esta oveja a los hombros. Luego esta oveja que se había ido tiene hasta un privilegio, volver a casa sobre los hombros del pastor.
No se dice si la oveja está herida, si está exhausta, si está lastimada. Solo se dice que la carga sobre sus hombros. Podríamos decir que hay abrazos que curan todo. Como dice un escritor chileno, un día alguien te va a abrazar tan fuerte que todas tus partes rotas se juntarán de nuevo. Lo decimos de nuevo, es tan hermosa esta frase. Un día alguien te va a abrazar tan fuerte que todas tus partes rotas se juntarán de nuevo. Este es el abrazo del pastor que recupera. En el Antiguo Testamento ya encontramos, ciertamente, en la línea de los profetas, encontramos esto en el profeta Ezequiel, capítulo 34. Así habla el Señor: aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me voy a ocupar de él, como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de ovejas dispersas, así me ocuparé yo de mis ovejas, las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado. Uno se pregunta, ¿por qué esta oveja se ha perdido? Bueno, el Evangelio nos dice por qué. Podemos decir nosotros, las ovejas son animales que no ven más de 6 metros, por eso con mucha facilidad puede perderse la oveja. Quizá distraída detrás de algún pastito que le gustó más, vaya a saber el motivo. La cuestión es que el pastor, más que preguntarse el motivo, simplemente va a buscar esta oveja perdida. Veamos ahora la segunda parábola. En esta segunda parábola también hay una movilización para encontrar. La mujer, ¿qué hace? Enciende la lámpara, barre la casa, la busca diligentemente, con mucho cuidado. Una dracma es el equivalente del dinero de un día de trabajo. Uno piensa, pucha, esta mujer que ha encontrado esta dracma que se le había perdido, el equivalente a un día de trabajo, al sueldo de un día de trabajo, luego invita a sus amigas y quizás les invita a tomar el té, pone alguna torta, finalmente termina gastando más. Esta es la lógica de Dios, es la lógica de Dios. Simplemente buscar con el deseo de encontrar. Creo que esta segunda parábola puede marcarnos perfectamente un programa para la comunidad cristiana, un programa para nosotros que somos iglesia. Puede marcarnos un estilo, el estilo de encender la luz, el estilo de salir, de barrer la casa, de buscar hasta encontrar. La iglesia es una comunidad engendrada por el dinamismo del Espíritu y por lo tanto está siempre en movimiento. Ciertamente el Papa Francisco va a decir, cuando no caminamos, nos detenemos. Esta movilización de esta mujer entonces nos indica permanentemente un estilo pastoral. Esta oveja perdida, en nuestros tiempos, esta oveja descarriada, no necesariamente y no solo es esta oveja descarriada moralmente hablando, sino que también puede ser aquella oveja que incluso ha sido corrida o ha sido espantada. Aquella oveja que quizás se ha desencantado porque no ha encontrado en la comunidad cristiana propuestas convincentes. Ciertamente nosotros a veces con nuestras propuestas llegamos podemos atraer a algunos, pero podemos también espantar a tantos, porque hay ciertos modos de decir el Evangelio que son absolutamente antievangélicos. Por lo tanto, deberemos tener mucho cuidado en no espantar. Preguntémonos, ¿por qué no está esa oveja? No solamente por una cuestión de maldad, simplemente a veces esta oveja puede ser que haya sido espantada por nosotros. Es difícil lograr este equilibrio de cuidar y dar vida dentro del redil y también luego hacer convivir esto con el coraje de salir a buscar, explorar y arriesgar. Estas dos dimensiones conviven siempre en la comunidad cristiana.
En Christi Fidelis Laici, en el número 27, se habla justamente de la parroquia como fuente de la aldea. Y entonces aquí está esta dimensión de cuidado. Pero también el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, habla del agua que sale del templo. Y entonces esto es el riesgo de salir. Estas dos parábolas nos presentan nada más ni nada menos que el corazón de Dios. Nos revelan quién es Dios. El amor de Dios es un amor hasta la locura. El amor de Dios no tiene límites. Podríamos concluir con el Salmo 136, que en esta expresión hebrea, Gesed Leolam, está diciendo, es eterna su misericordia. Justamente, la misericordia de Dios es eterna. No se puede medir ni se puede calcular. Es una misericordia que está siempre dispuesta, porque Dios está siempre dispuesto a salvar, a sanar y a liberar. ¿Por qué? Porque es eterna su misericordia. Hasta la próxima.